para que Él esté durante este tiempo aquí con nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Nos has permitido un día más de vida, una semana que está transcurriendo, y yo sé que tu presencia no ha faltado en nuestras vidas. Por eso es que en primer lugar te damos gracias por todas tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pedimos que en esta hora, esta reunión sea para exaltar realmente tu nombre, no tan solo de labios hacia afuera o por mera tradición o costumbre, sino que traigamos un corazón necesitado de ti, menesteroso de ti, Señor Dios. Ayúdanos, por favor, a concentrarnos en este tiempo, en escuchar tu palabra, pero también alabarte con el entendimiento, Señor. Bendice a mis hermanos que ya están aquí presentes. Suple toda necesidad que ellos puedan traer en esta hora, y también, Señor Dios, aquellos que vienen en camino, tráelos con bien, y que juntos y en armonía recibamos esas promesas que tú tienes para tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ahorita, no se preocupen por la cita. Ya saben que ahorita este estudio es de muchas citas y vamos a estar leyendo la palabra. Bueno, en la última enseñanza estábamos viendo ya acerca de los nombres, por decir algo, nombres propios de Dios. Mencionamos 4. Uno de ellos fue el de Elohim o Elohim, como usted guste decirle, que es un nombre genérico. Es un nombre con el que no tan solo se designa a Dios, sino también a otras, vamos a llamar a otro grupo de personas o cosas, como los ídolos, los jueces, ángeles o dioses. Esta palabra Elohim es un plural, por eso es que algunos teólogos asocian esta palabra con la Trinidad, porque dicen, bueno, lo que pasa es que como Dios es un Dios en 3 personas, por eso es que se usa la forma plural de Él, que viene siendo Elohim. Bueno, aparte de Elohim, que vimos que también es uno de los nombres que más se repiten en la Biblia, mencionamos el nombre de Él. Él, tan solo estas dos letras significan Dios, y generalmente se asocian con algún otro nombre. Por ejemplo, vimos el Elión, el Roy, el Shaddai y el Olam. También, por ejemplo, Israel también tiene implícita la palabra Él, y algunas otras palabras llevan implícita la palabra Él. Adonai, que vimos que significa Señor, en el sentido de un amo con su esclavo. Y el cuarto nombre que vimos también, que este sí es un nombre propio, que es con el que Dios se da a conocer a Moisés, pero también se da a conocer a la humanidad, porque fue la primera mención cuando estaba Dios dialogando con Moisés allá en el monte, ahora sí como es el canto, ¿verdad? En el monte Horeb. Ahí es donde Él revela este nombre, que bueno, en español se ha traducido Jehová, pero que en realidad no es el nombre así. Son 4 consonantes, que es la I, griega, Y, H, W, H. Sí, bueno, que también no son propiamente las letras griegas, pero es como se traduce el nombre puros. Ya está, vamos a llamar adulterado con las vocales que le pusieron, ¿verdad? Por eso es que nosotros lo podemos pronunciar, porque sin vocales no lo podríamos pronunciar. Pero bueno, en las traducciones le agregaron estas vocales para que sonara como Jehová, ¿sí? O Yahvé, o Yahweh, como en otras ocasiones. En realidad no pronunciamos como se debería. De hecho, es un nombre impronunciable, pero bueno, para que se facilite el poderlo decir, es que se usan las vocales. Y bueno, este nombre significa el que soy, o
o yo soy el que soy. Eso es lo que traduce estas 4 consonantes. Y este sí es el nombre más común. Vuelvo a repetir, Elohim, El, Adonai, también son nombres comunes con los que se le dice, pero como a él como él mismo se dio a revelar, es con el nombre de Jehová. Bueno, y con referente a Jehová, vamos a ver que en la Biblia existen por lo menos 9 nombres que también describen quién es Jehová. Y esos son los 9 nombres que espero que hoy podamos terminar ya, porque llevamos ya 3 jueves hablando de los nombres de Dios. Pero era importante. ¿Por qué dijimos que era importante conocer estos nombres? Pues conoce uno un poquito más a Dios de lo que Él es. Exactamente, los nombres, acuérdense que nos revelan el carácter o las características de una persona. Eso lo dijimos desde la primera enseñanza de los nombres. Y en este caso pues revelan el carácter o las características de Dios. Por eso es que los estamos mencionando, algunos hasta parecen repetitivos, pero es con la finalidad de que conozcamos realmente quién es Dios. Porque a veces decimos yo creo en Dios, pero si nos dicen, bueno, y defíneme quién es Dios, ahí es donde ya no sabemos decir quién es Él. Entonces los nombres nos ayudan para ver y poder definir quién es Dios. Entonces vamos a empezar con los nombres. No están en un orden alfabético ni están en orden de importancia, simplemente es como fueron apareciendo. El primero es Jireh, que significa proveer. Junto con la palabra Yahvé, pues podríamos decir es el Señor proveerá. Es proveer, no preverá, es proveer. Perdón por la equivocación en la letra. Y aquí vemos que se menciona o se hace mención de este nombre en Génesis 22, 13 y 14. Si alguien tiene Génesis 22, 13 y 14, si lo puede leer, por favor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gracias, hermano Abel. Yo creo que esta historia es una historia de las primeras que nos cautivan en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque pareciera que lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham era algo totalmente contrario a lo que Dios mismo deseaba para Abraham. Dios le había prometido que él iba a tener una descendencia innumerable, y le mostraba las estrellas del cielo, la arena del mar, y él le decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando Dios se revela para que Abraham mostrara su obediencia en esta ocasión, tal pareciera que Dios se estaba contradiciendo. ¿Por qué se estaba contradiciendo? Porque Dios le pide que entregue a su único hijo en un sacrificio. Y podría haber Abraham cuestionado la petición de Dios, pudiera él haberle reclamado porque si le daba un hijo ahora se lo estaba pidiendo. Pero la Biblia no nos da o no nos dice que Abraham haya tomado esta actitud. Lo único que nos dice la palabra es que Abraham, cuando recibe esta instrucción, sale muy temprano de su tienda y prepara las cosas para el viaje, y toma a Isaac y se lo lleva a este lugar donde Dios mismo le dice que tenía que ir a ofrecer sacrificio. Para nada vemos que Abraham haya cuestionado a Dios. Simplemente a lo que se concreta Abraham
es obedecer. Y Abraham llega a ese lugar y estando ahí empieza a preparar el altar para el sacrificio. Imagínense todo lo que tuvo que hacer: juntar las piedras, edificarlas, preparar la leña, y todo esto con la ayuda de su mismo hijo que él iba a sacrificar. Hoy lo podemos decir así sin quizás que sintamos nada, pero yo creo que si estuviéramos en el lugar de Abraham, muchos estaríamos llorando. Quizás no le cuestionaríamos a Dios con nuestras palabras, pero con nuestras mentes le estuviéramos diciendo: ¿por qué, Dios? Si me diste algo, ¿por qué me lo vas a quitar? Pero Abraham no tuvo, de acuerdo al relato bíblico, no tuvo ninguna de estas reacciones. Abraham simplemente se concreta a obedecer la palabra. Y cuando ya había terminado de hacer el altar, su hijo le pregunta: Padre, ¿y el animal para el sacrificio? Y ahí es donde se ve la fe de Abraham. ¿Qué le contesta Abraham a su hijo? Dios proveerá. Él sabía que Dios no podía faltar a sus promesas. Él sabía que Dios, aunque estaba probando su fe, pero Dios en el último momento iba a dar esa provisión para el sacrificio. Incluso cuando ya Abraham tenía el cuchillo en la mano, y entonces Dios le dice: detente, Abraham. Pero ve hasta qué momento, hermano. Yo creo que esta historia no la debemos de dejar pasar como un cuento, como una historieta, como algo fantasioso o de ciencia ficción. Lo debemos de aplicar a nuestra vida, porque muchas veces nos desesperamos esperando que Dios provea para nuestra vida. Nos desesperamos, nuestro carácter cambia, nos amargamos, nos entristecemos, nos enojamos con Él, dejamos que la ansiedad tome parte en nuestra mente y cambia nuestro panorama. Pero nosotros no podemos ver en Abraham que haya sucedido esto. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza de que Dios iba a proveer. Y así en esta hora Dios nos está diciendo: no te desesperes, yo voy a proveer para tu necesidad, yo voy a darte lo que tú necesitas, yo voy a proveer lo necesario para que tú sigas adelante. Ese es nuestro Dios que provee. Por eso es que Abraham concluye diciendo: en el monte de Jehová será provisto. Nuestra vida siempre tiene que estar con una fe en acción, hermano. Dios siempre tiene que tener una circunstancia para que nuestra fe esté en continuo movimiento. A Dios no le gusta que nuestra fe quede debilitada o quede inmóvil. Él siempre nos va a llevar a accionar nuestra fe. ¿Y de qué forma nos lleva a accionar nuestra fe? En medio de la necesidad. Si no hay necesidad, nunca vamos a ver la provisión de Dios. Por eso es necesario que haya pruebas, como la misma palabra de Dios nos dice, para que entonces se vea nuestra fe, qué tan grande o tan pequeña es. Pero nosotros entonces podemos ver que Dios siempre está dispuesto para proveer. Siempre va a estar dispuesto para proveer en nuestra vida. Vamos con el segundo nombre, que está en Éxodo 17:15. Si alguien quiere leer, por favor. Gracias, hermana Sheila. ¿Y qué significa Nisi? Bandera o estandarte. Quiere decir que el nombre compuesto sería: el Señor es mi bandera. ¿Y qué representa una bandera?
¿Qué representa una bandera? Identidad, soberanía, una patria, soberanía, nacionalidad, es decir, algo que me representa exactamente. identidad. Sí, identidad, ya había dicho nuestra hermana Gaby, este enunciado, yo creo que es lo más simbólico, lo que nos representa, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en los desfiles del 12 de octubre, bueno, creo que ahora ya ni se hacen desfiles del Día de la Raza, pero era bonito ver cómo pasaban las escuelas con una bandera representando las diferentes naciones. Y pues esto, lógicamente, no venían personas de esas naciones, eran desfiles escolares, pero que cuando veíamos una bandera diferente a la mexicana y conocíamos de quién o a qué país representaba esa bandera, pues decíamos, aquí está la bandera de Colombia, de Perú, de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque una bandera, eso significa identidad. Nosotros podemos tener identidad en Dios. Él es nuestra bandera. Nosotros debemos identificarnos como hijos de Dios. Ahí está nuestra identidad. ¿Tú con qué te identificas, hermano? ¿Qué es lo que nos da a nosotros nuestra identidad? A lo mejor vienes de una familia de abolengo y por tener determinado apellido saben lo que tú, de dónde vienen tus orígenes. Y eso es algo bonito. O imagínense cuando en los países donde existen los títulos nobiliarios, donde existe la nobleza, donde hay reyes, príncipes, princesas, pajes, duques, todos estos títulos que representan la nobleza, ¿cómo debe de ser el comportamiento de esas personas? O lo que representan para la nación. Es importante. Nuestra bandera es Dios. Por eso es que nosotros vemos tanto el simbolismo de las banderas. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos tenían que tener un estandarte por cada tribu. ¿Sí recuerda cómo se distribuyó el campamento israelita en el desierto? ¿Cómo estaba distribuido? ¿Qué estaba en el centro? El tabernáculo. Y dice la misma palabra que unas tribus, me parece que 3 tribus, estaban en dirección norte. Otras 3 tribus estaban en dirección sur. Otras 3 tribus estaban al oriente y otras al occidente. Y cada una con su estandarte. Los de Leví tenían su estandarte, los de Judá tenían su estandarte, los de Manasés, los de Rubén, todos tenían su estandarte que los representaba. Así le plació a Dios. No fue de que Moisés dijera, pues a mí yo quiero ver que se haga esto. No, Dios le dijo a Moisés cómo tenía que estar organizado el campamento. Y es bonito. Yo no sé si usted cuando han sido las Olimpiadas, no sé si a usted le gusta ver las Olimpiadas y que en alguna ocasión México haya ganado el oro y ponen en el podio a los competidores. Lógicamente que el que se lleva el oro está en el estrado más alto, pero también se suben las banderas a un ¿cómo se llama? Un asta. Bueno, antes lo hacían con astas, pero ahora como que las tienden en una plataforma.
no recuerdo cómo se llama, pero las van subiendo. Y qué bonito es, por ejemplo, cuando ondea la bandera mexicana, ¿verdad? Es bonito y empieza el himno nacional. Yo no sé si a usted le llegue a tocar sus emociones, pero es bonito, ¿sí? Entonces Dios para nosotros es una bandera, alguien que nos representa y con el cual nosotros tenemos que sentirnos identificados. ¿Qué representa Dios en nuestra vida? Bueno, todo, ¿verdad? Todo. Ojalá y en verdad así fuera, que Él represente todo en nuestra vida. Pero algo que por ejemplo representa a Dios es santidad, ¿verdad? La palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces Él me representa por su santidad. ¿Y yo cómo tengo que vivir? En santidad. Sí, no nada más se trata de decir Dios es mi estandarte. Aquí, por cierto, la sociedad de jóvenes por muchos años se ha llamado Giovannici, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no nada más se trata de llevar el nombre como una denominación de nuestro grupo, sino ver qué representa en realidad Dios para nosotros. Si Él es santo, yo voy a ser santo. Si Él es recto, yo voy a ser una persona recta. Si Él es amor, yo voy a ser amor, ¿verdad? Todo esto es la relación del Nisi en nuestra vida, lo que Él representa para nosotros. En el Salmo 20, cuando usted lea la palabra pendón es una bandera o un estandarte, ¿sí? Ahí en este Salmo, en el verso 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. También la bandera o el estandarte que representaba victoria. Eso es lo que representaba también un estandarte. Por ejemplo, cuando el hombre llega a la luna, que aunque dicen que es también que no es cierto, la verdad es que quién sabe. Pero ¿qué fue lo primero que llega a poner el hombre en la luna? Una bandera de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue un gran logro que el hombre llegara a la luna. Entonces, nosotros también podemos ver que en los ejércitos de la antigüedad siempre los ejércitos llevaban su estandarte, y cuando ellos vencían y derrotaban al enemigo, se llevaban muchas veces cautivos a los que quedaban. El ejército victorioso iba en caballos con su estandarte y atrás iban todos los que habían derrotado cautivos, se los llevaban caminando. Y cuando a lo lejos el pueblo o la nación veían que venía su ejército con el estandarte levantado, empezaban a hacer loas. Ya dijimos que era una loa, ¿verdad? Era como porras que le echaban al ejército victorioso que venía con el estandarte levantado y que significaba que tenían victoria. También eso es lo que significa el estandarte, significa identidad y significa victoria. Nosotros tenemos victoria en Dios, hermano. Aunque el enemigo nos quiere siempre hacer que caminemos con la cabeza agachada, con temores, con miedos, pero la palabra de Dios dice que Él es el que levanta nuestra cabeza.
el que nos da victoria, el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ese es nuestro Dios, hermano. Nunca dejes que el enemigo te ponga pecho en tierra, porque en Dios, dice la palabra, haremos proezas y Él pisoteará a nuestros enemigos. El tercer nombre, Shalom o Salón, Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Gracias, hermano Abel. Shalom, creo que es una palabra muy común. De hecho, los judíos, bueno, no sé si actualmente lo hagan, pero en la antigüedad siempre se saludaban de esa forma. Tanto al llegar a una casa decían Shalom, como al irse. En lugar de que hoy tú y yo decimos buenos días o buenas tardes, ellos decían Shalom. Y eso era el saludo que ellos se daban entre el pueblo. ¿Y qué significa Shalom? El Señor es paz. ¿Cuántos de aquí tienen paz en su vida? Uy, qué poquitos. ¿Y los demás qué? ¿Tienen ansiedad? ¿Tienen tristeza? ¿Tienen preocupaciones? ¿Tienen muchas cargas? Hoy el Señor te dice que eches tu carga sobre Él. Debemos echar nuestras cargas. La epístola, el apóstol Pedro dice, echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué te impide, hermano? ¿Qué te lo impide? ¿Sabes qué es lo que nos impide que echemos nuestras cargas sobre Dios? La falta de fe. Eso es lo que nos impide que sintamos la paz de Dios. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se las doy. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que en esta hora Dios te puede dar paz? A lo mejor como seres humanos venimos con ansiedad, con preocupaciones, pero hoy Dios te quiere dar paz. Es una de cuando la presencia de Dios está en cualquier lugar, es lo primero que el ser humano puede percibir. Paz en su vida. Una persona que no puede percibir la presencia de Dios es una persona ansiosa, una persona que se deja llevar por las circunstancias de la vida, una persona que se preocupa por todo, que está pensando en que a lo mejor se va a inundar su casa, en que a lo mejor van a asaltar su casa, que a lo mejor pasa no sé qué desgracia, y nunca puede tener paz. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Los hijos de Dios siempre deben de caracterizarse por tener esa paz. Cuando en una ocasión el ejército asirio estaba sitiando, es decir, rodeando el lugar donde se encontraba Eliseo, se encontraba muy tranquilo, pero su siervo, ¿cómo cree que se encontraba? Nervioso, estaba ansioso. Y él le dice al profeta, dice: allá afuera hay un ejército innumerable, nos van a destruir. Pero Eliseo, con toda la calma del mundo, dice que en un acto soberano se le permite a este siervo
Y ese ejército era un ejército más grande y más poderoso. Yo creo que a muchos en nuestra vida necesitamos pedirle a Dios esto. Necesitamos pedirle que Él nos muestre que más son los que están con nosotros que los que están en el ejército contrario. Dios está con nosotros, hermano, en todo tiempo y en toda circunstancia. La Biblia no es un cuento de la antigüedad, la Biblia no es una historia de Hollywood. La Biblia nos ha sido dada para que a través de ella tengamos fe y confiemos en Dios. Dios nos libra de nuestros enemigos. Pero debemos de clamar a Jehová Shalom, nuestra paz. Isaías dijo muy claramente cuando se refirió a Jesucristo: porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe. Hoy Dios quiere dar esa paz, en verdad, en verdad. Yo sé que todos hemos pasado por circunstancias adversas, pero yo te puedo decir que cuando tú vienes ante Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto a recibir de Él, con un corazón en el que dices: ¿sabes qué? Este problema ya está muy pesado y no lo puedo seguir cargando. Te lo entrego a ti, Dios. Dios en ese momento actúa. Dios en ese momento obra a tu favor. ¿Cuál era la diferencia entre Giezi y el profeta? Entre Eliseo y su siervo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Sabe cuál era la diferencia? Que Eliseo siempre se encontraba en la presencia de Dios. Siempre estaba en la presencia de Dios. Hoy Dios nos invita a que estemos en su presencia, a que busquemos su presencia. A eso le encanta a Dios, cuando nosotros buscamos su presencia. Más que pedirle algo, más que cualquier otra cosa, lo que Dios quiere que nosotros le entreguemos es nuestra vida, para que podamos disfrutar de su presencia. A veces pensamos, nos han llenado la mente con eslogans o con frases o enunciados que dicen: es que la salvación es gratis, es que buscar a Dios no cuesta nada. Pero no es así, hermano. Cuesta, pero no es un yugo que tú no puedas llevar. ¿Sabes por qué cuesta en el aspecto humano? Porque no estamos acostumbrados a doblegar nuestra carne. No estamos dispuestos a renunciar a lo que Dios quiere que renunciemos. Y por eso no lo podemos percibir en el grado que Él quiere revelarse a nosotros. Lea la vida de cualquier personaje de la Biblia y se va a dar cuenta que todos tuvieron que hacer renuncias a cosas grandes. Tuvieron que pasar dolor en su vida para que Dios pudiera manifestarse de la forma que Él quería a sus vidas. Todos tuvieron que pasar un largo camino. Pero gozaron la presencia de Dios. Dios siempre estuvo con ellos. Y así como decimos: es que Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú vas a hacer un milagro en mi vida. Sí, también es Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos en cuanto a lo que Él pide de nosotros. Y eso es lo que a veces no vemos. A lo que tuvo que renunciar Abraham
a lo que tuvo que renunciar Moisés, a lo que tuvo que renunciar Esther, a lo que tuvo que renunciar Jesucristo. ¿Y por qué tú y yo no queremos renunciar muchas veces? Dios muchas veces contesta nuestras oraciones, ¿sabes por qué? Porque es misericordioso, porque es bueno, porque se compadece de nosotros. Pero Él quiere más. De veras que si lo buscáramos como Él desea, veríamos cosas tremendas de Dios, porque Él no cambia, hermano. Uno de los atributos que vamos a ver más adelante es que Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Él no cambia. Pero lo que pasa es que ya no queremos entregarnos como se entregaban todos estos personajes. Bueno, vamos a seguir adelante. El cuarto nombre, Sabaoth, que significa Señor de los ejércitos. Este nombre lo podemos ver en Isaías 6, 1, 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al rey sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gracias, hermana Clara. Ahí casi en el verso 3, ¿verdad? Es donde está la palabra. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Jehová de los ejércitos era un nombre muy común que usaba Isaías para referirse a Dios. Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de este nombre? Él es ganador de cualquier batalla. Que es ganador de cualquier batalla, pero que Él tiene autoridad sobre todos los seres celestiales. El comandante supremo. Como un comandante, exactamente, hermano. ¿Y esto de qué nos habla? De autoridad. De autoridad. Imagínense, para comandar esos ejércitos celestiales. La autoridad de Dios es tremenda. Dice la palabra de Dios, es decir, la Biblia dice que tan solo con su palabra Él creó al mundo. Con su palabra Él diseñó todo. Solamente decía: hágase esto, y se hacía. Tan solo con su palabra. No tuvo que usar ningún dedo, ni siquiera una uñita. Toda la creación fue hecha con el poder de su palabra. ¿No le parece sorprendente, hermano? El Dios que adoramos es un Dios poderoso, es un Dios victorioso, es un Dios con autoridad. Y esa autoridad es la autoridad que también a nosotros Él nos ha delegado. ¿Tú sientes que tienes autoridad en Dios? Ahí esta estuvo peor que la de Shalom. No nos sentimos con autoridad. Él le dijo a sus discípulos, dice: estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué cosas? Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, beberán cosa mortífera,
hablarán nuevas. Eso es parte, tan solo es poquito, de la autoridad que Dios nos delega a nosotros como hijos de Él. Eso es parte de la autoridad. Y eso es algo que nosotros debemos de pedirle a Dios, que manifieste en nuestra vida, que lo manifieste, porque ¿sabes qué? Él ya preparó una mesa para nosotros. El detalle es que nosotros no queremos agarrar lo que Él nos dio. Es como si nos invitaran a cenar a una fiesta, de una boda, unos 15 años, o la cena de Navidad, y tú dices, pues huele rico, pero no como. ¿Quién hace eso? Nadie. Si vamos al festejo es porque vamos a participar de muchas cosas, pero también del alimento. Y vamos a comer. Pero en lo espiritual no lo vemos de esa forma. En lo espiritual sí le hacemos fuchi. No nos interesa. A veces nos han metido tanto en la cabeza que ay, no, es que si tú buscas más a Dios te van a venir problemas, Satanás te va a atacar, te va a meter la zancadilla y tú vas a caer, y nos empiezan a decir un montón de cosas. Algunos otros dicen, no, es que eso es para los evangelistas, eso es para determinadas personas. No es verdad. Jesucristo no dijo eso cuando dio estas últimas palabras a sus discípulos. Él solamente dijo, a todo el que crea en mi nombre, estas cosas van a suceder. No dijo, es exclusivo del apóstol, es exclusivo del profeta, es exclusivo del pastor o del evangelista. Para nada dijo eso. Entonces, ¿por qué no tomamos esa autoridad que Dios nos da? ¿Sabe por qué? Porque lo vemos como algo irrelevante. Porque en realidad las cosas espirituales no representan lo primero en nuestra vida. Esa es la verdadera razón. Porque si el gobierno nos está diciendo, ¿saben qué? Ahora vamos a hacer un documento oficial, y los que van a gozar de beneficios se tienen que inscribir, tienen que sacar cita. Ahí estaríamos pidiendo una cita, o nos iríamos a formar para obtener dicho documento. O que el día de pago de la pensión llega tal día y solamente vamos a estar de 7 a 9 de la mañana, pues desde las 2 de la mañana ya están ahí formados. Porque eso sí nos interesa. Eso sí nos interesa. Lo que Dios nos da no nos interesa. Pero las cosas materiales sí nos interesan. Ese es el problema que tenemos que cambiar de nuestra mente, que tenemos que cambiar nuestra perspectiva y empezar a anhelar lo que Dios quiere dar. Bueno, no quiere darnos porque Él ya lo dio. El detalle es de que debemos de activar lo que ya Él nos dio. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Empezar a pensar realmente en el reino de Dios. Muchos no sabemos este pasaje de memoria, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Todos no lo sabemos, o la mayoría, pero lo hacemos. Aquí estamos demostrando que no lo hacemos. De veras necesitamos
mucha educación cristiana, hermano. Necesitamos mucho darle el valor y la preeminencia a las cosas espirituales, a lo de Dios. Porque a veces hacemos hasta referencia a la religión popular. Y a lo mejor los criticamos por idólatras, por marianos, por lo que tú quieras. Pero nosotros no distamos mucho de parecernos a ellos. A lo mejor no adoramos imágenes, pero hay otras cosas, como la falta de fe, el buscar primeramente el reino de Dios, que no lo hacemos. Y dice la palabra muy claramente en Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Hermano, es que yo sí, cuando oro, yo pido con fe. Eso es lo que creemos. Porque lo hacemos como algo, como repetir un Padre Nuestro. Así es. Pero a la hora de mostrar nuestra fe, ahí es donde flaqueamos. Y eso es lo que nosotros debemos de activar, reflexionar y pensar cómo estoy llevando mi vida. Bueno, vamos a seguir adelante. Quinto nombre, Makadesh, el Señor tu santificador. Éxodo 31:13. Si alguien me lo quiere leer, por favor. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Gracias, hermana Clara. Aquí está la palabra hasta el final, ¿verdad? Jehová que os santifico. Entonces, Él es el que nos santifica. Pero la santificación, hermano, no viene por arte de magia. La santificación no es algo que de la noche a la mañana surge. La santificación es un proceso. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Ya les mencioné un poquito de esto cuando hablábamos de la regeneración. Él viene a morar en nuestras vidas. Y Dios nos ve como santos. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de la regeneración es que hay propiciación. ¿Y qué dijimos que era propiciación? Cubrir, exactamente. Yo les decía que se acordaran cómo se llamaba la parte de arriba del arca de la alianza. Se llamaba propiciatorio. Esa parte del arca era lo que tapaba lo que estaba dentro del propiciatorio. Lo que estaba dentro del arca. ¿Qué había dentro del arca? El arca de la vara de Aarón. La vara de Aarón, Las tablas de la ley. las tablas de la ley y el maná, exactamente. Muy bien. Entonces, ese propiciatorio tapaba y cubría, ¿verdad? Entonces, cuando en nosotros se cumple la salvación a través de la regeneración, también viene propiciación, y esta propiciación nos cubre. Dios nos cubre, nos protege. ¿De qué nos protege? De la ira de Dios. Estamos protegidos de la ira de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Ya se me borró el cassette. Por la santidad. En ese momento nosotros pasamos a ser santos, porque así Dios nos ve. Pero está la santidad que implica un proceso, ¿sí?
aquella que nos va a ir llevando poco a poco a más, a más, a más. Porque cuando tú aceptas a Cristo, no te sabes la Biblia. Quizás ni te sabes los libros de la Biblia, ¿verdad? Nadie cuando acepta a Cristo se sabe o conoce la Biblia. ¿Y qué es lo que necesitamos para que nuestra vida esté en santidad? Leer la Biblia. Leer la Biblia, tener comunión con Dios. Eso es lo que nos da la santidad a nosotros. Y es un proceso. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Nadie. Bueno, hay unas manitas, ahí están levantadas. ¿Y los demás entonces qué hacemos? Vemos nada más Netflix, HBO, Disney, YouTube. De esta manera nos santificamos. Por eso es que a veces decimos, no, santo solo Dios. No, aquí está diciendo muy claramente, Dios quiere santificarnos. ¿Se acuerda cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, sé perfecto? Ya también lo habíamos visto. Sé perfecto delante de mí. Algo tiene que ver la perfección con la santidad, hermanos. Pero es algo que se busca. Él nos da los recursos, nos da la palabra, Él se reveló en su palabra, nos da el recurso de la oración. Clama a mí y yo te responderé. Orad sin cesar. ¿Qué no nos impide? ¿Qué te impide a ti tener esa comunión que te lleve a la santificación? ¿Qué te impide, hermano? ¿Tu orgullo? ¿La flojerita? ¿Tus muchas ocupaciones? ¿El tener que estar cuidando algo o a alguien? ¿Qué nos impide acercarnos más a Dios? Son muchos los beneficios. Ya, ¿cuántos nombres hemos visto? Más de 30 nombres. Y todos esos nombres representan algo que Dios te lo está gritando, te está diciendo, yo quiero hacer esto por ti. Pero todos estos impedimentos que yo te estoy mencionando hacen que Dios detenga su bendición en la medida que Él lo quiere hacer. Y es necesario que nos reenfoquemos, hermano, es necesario que nos reenfoquemos. Ya que estamos en el camino, pues vamos a caminarlo con ganas. Yo no sé si tú has estado alguna vez en un camino que dices, híjole, está re feo este camino, pero ya no hay vuelta atrás. ¿Cuál es tu actitud? Dices, pues voy a seguirle con todo el ánimo para llegar a la meta, o dices, ay, voy con flojerita, ahí la llevo. ¿Qué crees que sea más gratificante? ¿Echarle los kilos para llegar a la meta o llevártela ahí arrastrándote? Echarle los kilos, ¿verdad? A mí cuando una comida no me gusta y me la tengo que comer, pues me la como rápido. No sé si le pasa lo mismo a usted. Van a decir, ay, a mí nadie me obliga a comer, yo la hago un lado. También se puede, ¿verdad? Hacerla a un lado. Pero dice la palabra de Dios que aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, pues no es digno de él, ¿verdad? De Dios. Por eso yo le digo, dentro del camino, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya no te estoy diciendo que te salgas del camino. ¿Qué vamos a hacer? Ponernos las pilas, ¿verdad? Y echarle ganas. Y decir, pues, a ver, que valga la pena la remojada que me fui a echar ahí a la taza de agua en Semana Santa. ¿No? Que valga la pena estas 2 horas que vengo cada 8 días aquí a la iglesia. Que valga la pena que me digan hermano piedra. ¿Verdad?
echarle ganas y buscar esa santidad. Sexto nombre, Rohi, el Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bien, hermano. Yo creo que ese es el nombre con el que más nos identificamos, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Siempre queremos sentirnos las ovejitas de Dios y que Él pues nos infunda aliento con su vara y su callado, que nos lleve a lugares de delicados pastos, ¿verdad? Siempre queremos pues ese apapacho, ese cobijo, esa actitud amorosa de Dios. Y es bueno. Pero con esa actitud no se conquistó la tierra prometida, hermano. Lamento decirle que esa actitud no fue la que llevó a Pablo a invadir Europa y Asia con el Evangelio. Esa no fue la actitud. Para poder llegar y conquistar la tierra prometida, para llegar y conquistar con el Evangelio a las naciones, se necesitaba algo más que solo decir Jehová es mi pastor. Se necesitaba a un Jehová Sabaoth, a un Jehová Nisi, a un Jehová Jireh. A esos nombres se tenía que apelar. Porque Jehová es mi pastor, es bien bonito. Que nos está apapachando, papá Dios. Es bien bonito. Pero vuelvo a repetir, con esa actitud no conquistamos. Y Dios nos mandó a conquistar, a ser conquistadores. Dice la palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ¿verdad? Y derribamos también todo argumento que se levanta en contra de nuestro Dios y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. ¿De qué nos hablan esos pasajes? Nos hablan de fuerza, nos hablan de victoria, nos hablan de lucha. Y a eso es a lo que nos llama Dios. Por eso también Pablo le decía a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso es a lo que Dios nos tiene que llevar. Cuando estamos enfermitos, pues sí, ay, Jehová es mi pastor. Pero y una vez que recuperas tus fuerzas, no, adelante. Tenemos que seguir adelante. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que pelean las batallas? ¿Las ovejitas? No. ¿Quiénes son los que pelean las batallas? Los guerreros, los soldados, esos son los que pelean las batallas. Pero no nos identificamos con eso. Pero es tiempo de empezarnos a identificar, a pelear. No se trata de que vayas y andes reprendiendo demonios, te vayas al mercado y andes reprendiendo los demonios ahí que andan en las huestes espirituales. No, pelea por tus hijos, pelea por tu pareja, pelea por tus padres. No, pelea por, no con, no me lo vaya a malentender. Pelea por. ¿Y qué es pelear por? Pelea en oración, pelea en conducta. Quizás haya conductas en ti o en mí que motivan la rebeldía en nuestros seres queridos, o motivan la rebeldía a las cosas de Dios. Porque dicen, si tú eres así, ¿cómo me quieres predicar? ¿Cómo me quieres hablar de Dios? Esa es la lucha que tenemos que pelear, hermano. Y que en Dios la podemos ganar. Porque Él no ha perdido ninguna batalla. Él no pierde batallas. Él siempre gana, nuestro Dios.
Bueno, vamos con el séptimo nombre, Sidkenu, que significa Señor, justicia nuestra. Jeremías 23:6, ¿qué dice? En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Gracias, hermano Abel. Jehová, fíjese, esa es una profecía que aún no se cumple. Sí. Que en tiempos no muy lejanos Dios la va a cumplir. Pero vea lo que dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Tarde o temprano, hermano, Dios hace justicia. Quizás te han tratado con injusticia. Te han humillado, te han dicho cosas que te han lastimado. Pero Dios es justo. Es lo que veíamos en la dominical. Dios es justo. Si nosotros encomendamos a Dios nuestra carga, Dios es justo. Por eso el salmista decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará. ¿Cuántas circunstancias ha pasado adversas el pueblo de Israel? Y le digo del pueblo de Israel porque eso es lo que está hablando Jeremías. Está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel. No ven una los israelitas, no ven una, hermano. No ha habido un siglo en el cual Israel no haya tenido paz. Siempre ha estado en guerra. Desde que eran hebreos que estaban en Egipto, que todavía no se consolidaban como nación, desde ahí sufrieron mucho. Sufrieron mucho. Los humillaban, les mataban a sus hijos como si fueran perros. Imagínense que se metieran a tu casa, agarraran a tu bebé de 2 meses, de 3 meses, y se lo llevaran porque el Estado así lo determinó, y lo fueran y aventaran ahí en el río. ¿Tú qué harías? ¿No te dolería el corazón? Eso es lo que les hacían a los judíos, a los hebreos, porque todavía no eran israelitas. Sufrieron no le puede ser un holocausto en aquel tiempo, pero fue tremendo, hermano. Siempre hablamos de la dura cerviz, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero tenían razones para que su corazón estuviera duro. ¿Qué es lo que hace un corazón duro? El sufrimiento. Hablar de corazón duro es un corazón insensible. ¿Y qué vuelve insensibles a las personas? El sufrimiento. Él fue un pueblo que sufrió mucho. Yo me imagino tan solo cómo le harían para bañarse en el desierto. 40 años. Yo no aguanto vivir sin bañarme un día. Me siento incómodo, me pongo de malas si no me baño. Por ahí ellos 40 años. O sea, yo creo que Dios obró algo ahí, pero aún así, circunstancias completamente inverosímiles. Y todavía hasta mediados del siglo pasado en el Holocausto. Y luego en 1978 es considerado nación. Se declara el Estado de Israel. ¿Y qué pasó? Vino paz para nada. Sigue siendo víctimas de ataques. Y diríamos, ¿dónde está la justicia? Bueno, Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Aquí lo dice muy claramente.
Dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. No te desesperes, hermano, tarde o temprano Dios hará justicia en tu vida también, y le llamarás Jehová, justicia nuestra. Vamos con el último, ya me pasé otra vez. Jehová Sama, el Señor está presente. Ezequiel 48:35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad de aquel día será Jehová Shama. Jehová Sama. Bueno, Jehová Sama significa el Señor está presente. Sí. Qué bonito es que diariamente, bueno, no pudieron decir Shalom, no pudieron decir, ¿qué otra palabra no pudieron decir? Ya se me olvidó decir. ¿Creen que puedan decir Jehová Shama, hermanos? Bueno, ok. Por fe creemos que Dios está con nosotros. Y si no lo cree usted también, no importa. Él es fiel a su promesa. ¿Sabe que Él prometió que donde estaban 2 o 3 reunidos o congregados en su nombre, ahí estaría Él? Entonces, si lo cree, qué bueno, y si no, pues de la que se pierde. Pero Dios está cuando ve corazones sinceros. Dios está ahí en medio de su pueblo. Y finalmente, Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. Éxodo 15:26. Gracias, hermana Liz. Algunos dicen: ay, pero de las que envió a los egipcios. ¿Sabías tú que todo lo que les envió a los egipcios fueron problemas de salud que hoy los podemos ver quizás no causados propiamente por las moscas o por los piojos o por las langostas, pero que muchas bacterias, muchos virus que hoy están en nuestro ambiente, los estragos son similares a lo que causaron aquellas plagas en nuestra salud? Quizás no lo habías pensado, pero la palabra de Dios es sabia. Y Él te está diciendo que aunque a lo mejor no van a venir piojos, ranas, moscas, langostas, pero los estragos que causaron en la salud de aquellas personas son los mismos que hoy los causan cualquier virus o bacteria que se nos pega. Pero Dios dice: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Y la palabra refuerza esto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice que las multitudes le seguían y Él sanaba a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, y hacía grandes milagros y manifestaciones con su poder y con su autoridad. Y ese mismo Dios que hace 2000 años estuvo aquí en la tierra es el mismo que está con nosotros aquí. Y Él quiere que a través de sus nombres tú recuerdes que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo nuestro proveedor, nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro Dios santo, nuestro Dios que da paz, nuestro Dios que está presente, nuestro Dios justicia nuestra. Todo se cumple y se seguirá cumpliendo en nuestro Dios, hermano. Ponte de pie en esta hora.